¿Cuántas veces escuchamos que Argentina es un país de clase media? Pero, ¿es cierto? ¿O es solo un mito? Y en todo caso, ¿qué es la clase media? ¿Existe realmente? Seamos de clase media o no, todas estas suposiciones nos condicionan a la hora de relacionarnos. Así que conozcamos a la clase media, su historia y su papel en los distintos momentos del pasado y del presente de nuestro país. ¿Cómo influyó la educación en la formación de la clase media? ¿De qué manera la cultura reforzó las diferencias de clase? ¿Qué prejuicios llevaron a distinguir a los cultos de los incultos? Adrián P. tiene un negocio de artículos de computación. A pesar de que abandonó la carrera de Ingeniería en Sistemas en tercer año, es un verdadero especialista en el rubro. Cecilia P., su esposa, está terminando la carrera de Psicología. Cuando ella rinde examen, Adrián cuida a los chicos y le ayuda con los quehaceres de la casa. Para Cecilia P., significó un gran esfuerzo retomar sus estudios universitarios. Ella cree firmemente que la educación es un pasaporte al progreso y el ascenso social. Cuando surge la ocasión, Cecilia intenta convencer a Adrián de que complete sus estudios. Adrián escucha con atención a su esposa y promete seguir sus consejos. La identidad de la clase media se compone de diferentes supuestos. El económico es uno de ellos y se refiere al nivel de ingresos, al tipo de trabajo y a los hábitos de consumo. Pero esta información no es suficiente para responder la pregunta clave: ¿cómo es una persona de clase media? Para gran parte de la sociedad, una persona de clase media sería alguien con cierto poder adquisitivo, con un determinado nivel educativo y cultural, con pautas de comportamiento propias de una persona decente y educada, de tez blanca. Todos estos elementos se contraponen con lo que se suele imaginar para las clases bajas. Pobres, incultas, inmorales y deshonestas, de piel oscura. Todos estos juicios de valor surgieron de a poco y se fueron combinando para dar lugar a una clara distinción entre clases sociales. En los años 40, a partir de la irrupción del peronismo, surgió la identidad de la clase media argentina. Para pertenecer a ella, la educación era fundamental. Ser o no ser educado, esa era la cuestión. A la hora de marcar diferencias sociales, tener educación o cultura podía ser incluso más importante que poseer dinero. Alguien notoriamente inculto, aunque tuviera buenos ingresos, no merecía el respeto social indispensable para ser considerado de clase media. A la inversa, alguien con una cultura distinguida podía ser considerado de clase media, incluso si sus ingresos eran los mismos que los de un trabajador manual. Pero ¿qué significaba realmente ser educado por entonces? ¿Y por qué se le daba tanta importancia? En Argentina, la educación popular estuvo íntimamente ligada a la idea del progreso nacional. Desde fines del siglo XIX, el Estado fomentó la educación de los ciudadanos como una política de desarrollo. Muy pronto, los propios habitantes de este suelo vieron en la educación un valor fundamental para mejorar su propia vida y expandir sus horizontes. A partir de las políticas educativas impulsadas por Domingo Faustino Sarmiento y sus sucesores, la tasa de analfabetismo descendió de manera drástica. En 1869, más del 78% de la población era analfabeta,
mientras que para el año 1947 solo lo era poco más del 13%. La educación secundaria y universitaria hizo avances en el mismo periodo y a nivel general, la sociedad se volvió mucho más letrada. Por ejemplo, hacia 1914 se publicaban más de 500 diarios en todo el país y las bibliotecas públicas se habían multiplicado en todas las provincias. Sin embargo, la expansión de la cultura letrada, por la manera en que se difundió, no solo no benefició a todos, sino que trajo nuevas formas de desigualdad social y regional. Los más pobres y quienes vivían en zonas rurales fueron los que menor acceso a la educación tuvieron. Por ejemplo, de las más de 500 publicaciones que existían en 1914, casi 400 se editaban en la capital y en la provincia de Buenos Aires. En el resto del país, la publicación de materiales era mucho menor. La alfabetización y la escuela fueron ampliando las posibilidades de los sectores más bajos. Su carácter progresivo y socialmente benéfico es indiscutible. Sin embargo, fue la élite la que diseñó las políticas y los contenidos educativos. Entonces, la difusión de ideales y valores, las pautas de buenos modales y de decencia, contribuyeron a estigmatizar a los más pobres y a dar un sentido de superioridad social a aquellas personas que compartían las costumbres y valores de la clase dominante. De este modo, la educación también contribuyó a trazar fronteras de clase en Argentina. Ya a comienzos de la década de 1820, bajo la influencia de Bernardino Rivadavia, quien pronto se convertiría en el primer presidente del país, se lanzó una verdadera campaña para europeizar las costumbres locales. Los salones aristocráticos y algunas publicaciones que se divulgaron por entonces, como la revista La Moda, editada por Juan Bautista Alberdi, promocionaban todo lo que viniera de Inglaterra o de Francia. No solo se adoptaron las palabras y valores políticos de los liberales del viejo continente, sino también la moda, los bailes, la arquitectura y los criterios de buen gusto de las élites británicas y francesas. En América todo lo que no es europeo es bárbaro, diría Juan Bautista Alberdi mientras diseñaba las nuevas instituciones para el país venidero. ¿Y qué pasaba entonces con los habitantes del país que no eran de clase alta? Miguel Cané, miembro notable de la élite porteña, exponía en un artículo sus pensamientos sobre el gaucho y decía: es un ser que no pertenece a la civilización. Las ideas de orden, de respeto y de propiedad no han penetrado bien en su cerebro. Para el proyecto de país que tenían en mente los grupos dominantes, el gaucho era un escollo. La clase alta argentina diseñó un modelo que requería una serie de profundas transformaciones. Ese país que imaginaba no incluía ni a indios ni a criollos pobres. Como era evidente que estas poblaciones no iban a aceptar de buena gana los cambios previstos, la élite presentó ese proyecto como una lucha entre la civilización y la barbarie. Así, al bárbaro se le negaba toda autoridad moral e intelectual para resistirse, y la élite presentaba sus propios intereses políticos y económicos como una empresa desinteresada por el bien de toda la nación. El propio Domingo Faustino Sarmiento pensaba que la organización nacional requería librar guerra a la barbarie hasta eliminarla. Así definida, la guerra convertía en enemigo a las clases plebeyas por su cultura, por su modo de vida y por su inferioridad racial. Sarmiento apoyó el uso de la violencia militar contra los bárbaros e incluso fue terminante a la hora de recomendar su eliminación física. Sin embargo, esta no era la única forma que adoptaba el combate. Cuando los bárbaros no asumían una actitud rebelde, podía adoptarse otra manera más paternalista de vencerlos: la educación estatal obligatoria, cuyo fin no era solo enseñar a leer y escribir, sino también transmitir los valores e ideales de la cultura civilizada, es decir, los valores de la propia élite.
civilización contra barbarie. Esa era la imagen sesgada que la élite proyectaba. La de un país que para progresar debía deshacerse de la presencia de la cultura mestiza, indígena y criolla. Esta imagen, forjada por Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y otros intelectuales, sirvió para contar la historia durante la segunda mitad del siglo XIX, buena parte del siglo XX y aún hoy sigue manteniendo su influencia. A pesar de las protestas aisladas de ciertos intelectuales, la difamación de la clase popular se difundió en libros, diarios y revistas y tuvo circulación masiva a través del sistema escolar que la propia élite había puesto en marcha. La escuela fue uno de los sitios más importantes desde los que se divulgó este ideal de nación y junto con él, la jerarquía implícita de clase. El sistema escolar transmitió, desde el último tercio del siglo XIX, mensajes discriminatorios respecto de indios y mestizos, y fomentó la admiración por la cultura europea y por las clases que se consideraban decentes. Para Sarmiento y su generación, la educación era el mejor antídoto contra el fenómeno del caudillismo. Para ellos, se trataba de terminar con el espíritu rebelde de la plebe, inculcándole el valor de la sumisión y la obediencia a las autoridades. En un manual para preceptores e inspectores de escuela de 1875, podían encontrarse indicaciones para que las instituciones educativas impartieran una educación moral y enseñaran a los niños a vencer sus pasiones, ser urbanos en sus maneras, practicar la obediencia, la sumisión y el respeto a los superiores, ser humildes y evitar la insubordinación y, fundamentalmente, no envidiar la suerte de los ricos ni compararse con ellos. La escuela pública de las primeras décadas del siglo XX insistió todavía más con este tipo de mensajes que predicaban el progreso económico individual, la aceptación de la desigualdad social y la identificación de la nación con los varones de las clases superiores. Otro manual de la misma época hace más evidente el prejuicio social implícito en el ideal del ciudadano argentino que se promovía desde la escuela. Hablando de las virtudes y defectos de los argentinos, establece una jerarquía de decencia según la condición social. Así la distinción quedaba clara. El argentino virtuoso era el varón educado, es decir, el que no formaba parte de la clase baja. Además de esta particular instrucción cívica, los alumnos de las primeras décadas del siglo XX también recibían nociones de urbanidad y buenos modales, que a menudo transmitían el mismo tipo de mensajes. Los jóvenes adoptaban toda una serie de mandatos que tenían que ver con la capacidad de reconocer y respetar las jerarquías sociales. Como decía un manual de la época, distinguir siempre la clase de las personas con quienes tratemos, no ser demasiado amable con los criados y no hacer demasiada ostentación de la riqueza propia para no ser considerado un nuevo rico. Civilizada, culta, decente. La clase dominante se autoasignaba el papel rector de la vida nacional. La clase baja, por el contrario, estaba llamada a aceptar esa tutela. Pero esta educación ciudadana logró también que algunos grupos sociales intermedios, que no eran parte de la clase alta, se identificaran con las nociones de cultura que transmitía la élite. Incluso sectores trabajadores llegaron a interiorizar estos valores. Tener educación o cultura se fue transformando en un modo de marcar superioridad respecto de quienes no las poseían y de reclamar para sí una respetabilidad mayor. La idea de que en la Argentina era posible ascender socialmente a través de la educación contribuyó a estigmatizar a los más pobres. Ser pobre, entonces, no era una cuestión de carencia de dinero, era también el signo de la falta de educación y, por ello, de la incapacidad para el progreso individual.
De acuerdo a las narrativas de la historia nacional que había transmitido la élite, un pobre podía ser también la manifestación de esa barbarie criolla que todavía amenazaba al país. Un obstáculo que aún había que quitar del medio para que la Argentina llegara a progresar como era debido. Todas estas ideas circulaban con fuerza desde principios del siglo XX. Luego la clase media las hizo propias como modo de marcar una separación respecto de la clase baja. Todas estas ideas respecto de la cultura, la decencia y la educación, y la manera en que se repartían según las clases sociales, fueron difundiéndose lentamente mucho antes de que apareciera la identidad de clase media. La irrupción del peronismo a mediados de los 40 produjo, entre otras cosas, la llegada de la plebe a la alta política. Esta situación fue vivida por los opositores como la reactualización de una larga historia nacional signada por la lucha entre civilización y barbarie. Era la barbarie del viejo mundo criollo, de los cabecitas negras del mundo rural, que retornaba para vengarse de la civilización y la cultura de la Argentina urbana y europea. En ese contexto, algunos gestos de repudio a ese mundo cultural del cual surgió el famoso eslogan «Alpargatas sí, libros no», fueron tomados como una clave para interpretar el momento político. Nahuel P. concurre a primer año de un instituto secundario privado. Sus padres hacen un gran esfuerzo para pagar la matrícula. Todo sea para que su hijo tenga las mismas oportunidades que otros chicos de su misma clase social, piensan. Siguiendo el mismo criterio, su hermana, Melina P., acaba de ingresar a una universidad pública. En Argentina, la universidad pública es un símbolo de prestigio y movilidad social. Los padres de Melina P., como muchos padres argentinos, sueñan con el día en que su hija finalmente se reciba de arquitecta. Para ellos, ningún esfuerzo es mucho con tal de haber cumplido ese sueño. La identidad de la clase media se forjó en esos años. Fue el desafío plebeyo que representaba el peronismo lo que logró dar un sentido de pertenencia común a los sectores medios que hasta entonces estaban fragmentados. La defensa de la cultura fue uno de los ejes centrales de la antinomia peronismo-antiperonismo, en la que este sector se constituyó como clase. La clase media se imaginaría a sí misma como baluarte de la cultura, la moralidad y la educación, por contraposición al sector plebeyo, marcado por la brutalidad, la irracionalidad, el vicio y la ignorancia. Los valores de la educación y la cultura fueron desde entonces uno de los pilares de la identidad de clase media que se mantiene vigente. Pero pasaron muchas cosas en la Argentina posterior al primer peronismo. Las reformas neoliberales puestas en marcha a partir de 1976 alteraron profundamente la relación entre jerarquía social y educación. Estos cambios se profundizaron aún más en los años 90. El diploma universitario, a partir de entonces, dejaba de asegurarle el futuro a ese graduado. En la última década del siglo XX, la desocupación golpeó con fuerza a la clase media argentina. El desempleo creció más del doble entre los universitarios que entre los trabajadores no calificados. La imagen del ingeniero que manejaba un taxi o se iba a vivir al exterior describía la Argentina del momento. La clase media, en consecuencia, se fragmentó. Un sector minoritario se vio beneficiado por los cambios, mientras que la gran mayoría se empobreció. Desde mediados de los años 80, se percibió el fenómeno de los nuevos pobres, personas de clase media que percibían ingresos que los colocaban bajo la línea de pobreza.
El Estado desfinanció la educación pública, cuya calidad declinó marcadamente. Proliferaron entonces las instituciones de formación privadas y la educación pasó a ser un canal de ascenso más o menos seguro solo para los más pudientes. Además, la cultura del consumo y de la individualidad que trajo el neoliberalismo arrasó con buena parte de los valores que habían nutrido la conciencia moral de los sectores medios. Durante esos años, tener cultura perdió lugar frente al poder adquisitivo a la hora de definir estatus social. La era del neoliberalismo trajo cambios profundos en la sociedad y en la cultura argentina. Ser de clase media desde entonces no significa lo mismo que en décadas anteriores. La seguridad que brindaba el ascenso social, la idea de que los hijos siempre estarían mejor que los padres, se perdió en esos años. La percepción de que la educación era garantía para ascender socialmente también dejó de ser una certeza. Para los más jóvenes, los que crecieron luego de 1976, el imperativo de la riqueza, como fórmula para una vida exitosa, fue quitando valor al estudio y a la cultura en general a la hora de asegurar las jerarquías de clase. Ser un ganador o un perdedor ya no pasaba tanto por el nivel educativo, sino por el consumo al que uno pudiera acceder. Eso no quiere decir, sin embargo, que la educación no sea central a la hora de definir la identidad de clase media. Los valores más antiguos que asociaban el bienestar con el trabajo paciente y honrado y con la educación siguen resistiendo y tienen todavía una fuerte presencia en gran parte de los sectores medios. Y el sentido de superioridad social respecto de la clase baja todavía sigue pasando en buena medida por la cultura y la educación que una persona tenga o crea tener, y no solo por el dinero.